Aspectos relacionados con nuestro sistema de salud. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a presentar una imagen y a partir de ella vamos a tratar de entender cómo es que está organizado nuestro sistema. Y después de eso, vamos a tomar como base el documento que es el Sistema de Salud de México y vamos a establecer una discusión coordinada para poder entender de qué manera es que se encuentra funcionando nuestro sistema y aclarar alguna inquietud, alguna duda que les haya surgido. Bien, pues entonces vamos a... Doctor, creo que no lo podemos escuchar. Ahora sí me pueden escuchar. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ya. Gracias por avisarme. Bueno, les decía que tenemos aquí un algoritmo que nos permite identificar cómo es que está organizado nuestro Sistema Nacional de Salud. En términos generales, bajo algunos puntos particulares que va a ser muy importante destacar. En primera, miren, lo que hay que destacar es que el sistema está conformado en dos ámbitos grandes, que son el sector público y el sector privado. En el sector público está a su vez subdividido en dos grandes áreas. Una es la de la seguridad social y otra es que está conformada por los servicios para población abierta, que están proporcionados por la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud, que es la representación de la Secretaría de Salud en cada una de las entidades federativas en que están distribuidas las unidades de la Secretaría de Salud. Bueno, el primer punto que es importante destacar es la fuente de financiamiento de cada uno de estos ámbitos. Y entonces, por lo que se refiere al sector público y concretamente relacionado con la seguridad social, tenemos tres posibilidades que son la contribución gubernamental,
la contribución del empleador y la contribución de los mismos trabajadores. Estas tres contribuciones, por eso se llama contribución tripartita, solamente se da para el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto es debido a que en el caso de los restantes instituciones de la seguridad social, que son el ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina, el patrón, que sería el empleador, es el mismo que la contribución gubernamental. Entonces esto se reduce no necesariamente a 2 veces la participación, sino que es solo una participación. Y entonces lo que vamos a tener aquí para para ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina, los servicios de salud son financiados con contribuciones del gobierno, que es el empleador, y la contribución de los mismos trabajadores. La forma de ofertar los servicios de salud es a través de hospitales, clínicas y médicos en cada una de estas instituciones que están están financiados a partir de esos fondos que hemos mencionado. Y los usuarios de estos servicios son trabajadores del sector formal, es decir, que tienen la posibilidad de contribuir mediante un empleo en una institución que puede ser privada, como son las que aportan al IMSS, y pública, que es de la seguridad social gubernamental. Y entonces los usuarios de ellos, los que pueden acudir a obtener esos servicios, son los trabajadores del sector formal para el caso del Seguro Social, y para el caso de los beneficiarios de ISSSTE y Pemex, Sedena y Marina, trabajadores de ese sector justamente. También van a a ser usuarios de esos servicios las familias de los trabajadores y los pensionados o jubilados. Jubilados se va a referir a personas que han cumplido edad o años de servicio, que es alrededor de los 65 años para el ISSSTE, y que hayan cumplido por lo menos 30 años de servicios cotizando a esta institución. Por el lado de la Secretaría de Salud en el ámbito público, pero en los servicios a población abierta, se va a tener solamente la contribución de gobierno federal, es decir, que se financia con presupuesto gubernamental para poder otorgar la fuente de financiamiento para ello. Y también forma parte, para obtener fondos, la contribución que hacen los gobiernos estatales. Entonces, con ello se forma un fondo mediante el cual se van a proporcionar diferentes servicios que están dados por varias instancias. Una de ellas, que es la principal, es la que se proporciona a través de la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud, y que está conformada por hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones, y quienes van a ser usuarios de estas unidades de salud y que pueden recibir esos servicios son autoempleados, es decir, que no tienen cotización a la seguridad social, trabajadores del sector informal, es decir, que no tienen una fuente de trabajo estable, y personas desempleadas que carecen de una fuente formal de ingresos. Existe también una parte que está otorgada por el mismo individuo, en donde también a través de cuotas de recuperación ya progresivamente es menor esto. También van a poder obtener los servicios de estas áreas de la Secretaría de Salud. Aquí nos marca en la imagen el Seguro Popular de Salud, que se creó en 2013 y que para 2018 ha cambiado a ser ahora el Sistema de Salud para el Bienestar, el INSABI. Y entonces la forma de hacer esta prestación ha cambiado, porque en el caso del Seguro Popular de Salud existía
la posibilidad de que personas que no sean trabajadores del sector formal y que por lo tanto no tienen seguridad social, pero que pueden ser autoempleados, trabajadores del sector informal o desempleados, pero que tuvieran capacidad de poder tener alguna participación, podían inscribirse en el Seguro Popular de Salud a través de una solicitud y la adscripción por familia y con la asignación de una cuota prepagada, es decir, que es un seguro prepagado, fue un seguro prepagado, que le costaba a cada familia en función del número de participantes. El requisito aquí fundamental es que no se tenga derecho a audiencia a ninguna institución de la seguridad social. Entonces, mientras tenga capacidad de pago, puede adscribirse, aunque había la posibilidad para que también se incluyera a personas que no tenían capacidad de pago. Otra modalidad de la prestación es mediante contribución de los gobiernos estatales, pero particularmente del gobierno federal y con contribución del Instituto Mexicano del Seguro Social para conformar lo que ahora conocemos como IMSS Bienestar, que anteriormente fue IMSS Oportunidades, anteriormente IMSS Progresa, IMSS Solidaridad, y en su origen fue IMSS Conasupo, que esto no es una oferta de servicios de seguridad social, sino que solamente a lo que se tiene acceso es a servicio médico. Y el servicio médico es proporcionado por unidades que son financiadas con presupuesto del IMSS, pero que solamente se oferta lo correspondiente, lo correspondiente a atención médica. No así a todo el paquete de servicios de seguridad social. Entonces, es una forma en que se logra esa atención. Incluso tiene hospitales de segundo nivel, hospitales regionales, que tienen como forma de acceso el ser personas que viven en áreas de alta marginación, principalmente rurales, de algunos estados, alrededor de 13 estados, son los que todavía tienen esta forma de prestación, y que tienen la obligatoriedad de participar con trabajo comunitario para mejoría de sus propias comunidades, como una forma de contraprestación por los servicios de salud que se están recibiendo. Entonces, lo que se refiere al sector público está dirigido fundamentalmente a personas que no tienen acceso a la seguridad social, por eso es que se le llama población abierta, servicios para población abierta. Por otro lado, existe un ámbito que va a ser muy importante y progresivamente fue creciendo en años pasados, con la proliferación de servicios de atención en los cuales se ofertaba servicio por parte de proveedores privados, y esto dio lugar al crecimiento de los llamados consultorios de farmacias y a clínicas particulares y a los consorcios médicos, que, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen una diversidad de capacidades y de infraestructura, en donde podríamos decir que existen servicios pues muy accesibles, como pueden ser los consultorios de farmacias, o pueden ser servicios sumamente onerosos que son proporcionados por consorcios comerciales que progresivamente han ido acaparando lo que eran los antiguos hospitales o sectores que eran administrados por médicos que se asociaban, y en donde ahora ha cambiado la forma de administración y ahora son ya administrados netamente como una empresa, y obviamente el propósito pues también es de tipo comercial.
Hay un pequeño sector que son las aseguradoras privadas, en donde pues los proveedores privados, pero aquí tienen una característica, debe ser con capacidad de pago, pueden adscribirse a este tipo de servicios o bien son adscritos a través de las aseguradoras privadas contratadas por ya sea por los individuos o por los empleadores, para poder tener acceso a paquetes de servicios que pueden ser de gastos médicos menores, como pueden ser consulta general o incluso consulta de especialidad, o de gastos médicos mayores que ya tiene posibilidades de acceder a servicios de hospitalización, de urgencias, tratamientos prolongados, etcétera, etcétera. Obviamente, eh, la cuota que se cobra por estos servicios puede variar grandemente en función de el estudio previo, de patologías previas, de la edad de las personas que quieren adscribirse a ello y por supuesto también de la capacidad de pago que puedan tener eh, los posibles usuarios de este servicio. Obviamente también vamos a contar en este ámbito con todo lo que son los servicios proporcionados por consultorios privados o clínicas privadas que pues en todas las entidades federativas se encuentran distribuidos y que bueno, tienen diferentes capacidades, diferente oferta de servicios y también una diferente costo en función de diferentes aspectos que van desde la amplitud de servicios que puedan ofertar o del prestigio que puedan tener estas áreas, y en función de eso pues va a ser un poco la ley de la oferta y la demanda para poder fijar las tarifas que se van a cobrar. Por otro lado, y esto es también algo que es muy, muy importante señalar, es que población abierta que pueda ser autoempleado, trabajadores del sector informal o desempleados, en un determinado momento también van a poder acceder a proveedores privados, siempre y cuando, pues obviamente tengan capacidad de pago. Y entonces esto se va a convertir en lo que se denomina gasto de bolsillo, que se puede transformar en un asunto grave cuando ese gasto que tienen que hacer para recuperar la salud sobrepasa sus capacidades económicas y entonces se van a convertir en gastos catastróficos o que también se denominan gastos empobrecedores. Y que lo que va a ocurrir en este sentido es que las personas que no tienen que no pertenecen al sector formal, van a hacer uso de estos servicios, pues obviamente en función, por un lado, de la capacidad económica, pero en otras circunstancias va a tener que ser como la única opción a la que se puede acceder ante una situación particular de salud, ya sea personal o de la familia. Y entonces esto va a provocar una gran desigualdad entre los usuarios de los servicios, en donde vamos a tener aquí población con gran capacidad de pago que puede acceder a estos proveedores, e incluso no solamente dentro del país, sino en el exterior, dependiendo esto de su amplia capacidad de pago. Pero por el otro lado también va a haber personas de la población abierta que no tienen un trabajo formal y que se van a endeudar o empobrecer acudiendo a estos servicios porque puede ser la única opción a la que pueden acceder. Esto también puede ocurrir con los ciudadanos que están en el ámbito de la seguridad social. Cuando sienten que no tienen satisfacción a las necesidades de salud, entonces pueden tener la capacidad de, si es que tienen su economía suficiente, pues pueden acceder a proveedores privados o bien pueden acudir a los hospitales, clínicas y médicos de los servicios estatales de salud. Y entonces esto va a dar como consecuencia que se tenga una gran duplicidad en la oferta de servicios, porque una persona que está en el ámbito de la seguridad social, si tiene capacidad de pago, puede acceder al ámbito privado.
Y si no lo tiene, pues también puede acudir a la Secretaría de Salud y sus servicios estatales de salud. Y entonces, esto da como consecuencia que se tenga una gran duplicidad, pero además ineficiencia, porque debería suponerse que por el hecho de estar teniendo acceso a la seguridad social, porque están cotizando y además se tienen las contribuciones, se supondría que las instituciones de la seguridad social deberían tener la capacidad para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, lo que hemos venido observando, y seguramente a ustedes ya les tocó verlo, es que se tiene totalmente rebasada la capacidad instalada de la oferta de servicios de la seguridad social. Y esto da como consecuencia que entonces personas que son afiliadas a la seguridad social tengan que buscar atención a las necesidades de salud, ya sea en los hospitales de la seguridad, perdón, de la Secretaría de Salud, o bien en los proveedores privados. Y esto da como consecuencia que los servicios que oferta la Secretaría de Salud y los servicios estatales también se vean rebasados, porque está atendiendo no solamente a la población que no tiene acceso a seguridad social, sino que incluso está teniendo que satisfacer las necesidades no atendidas por parte de la seguridad social. Y con esto lo que podemos ver es que tenemos un sistema de salud que en este momento está integrado, y de acuerdo a como lo veíamos en los antecedentes, está integrado por instituciones que fueron creciendo, fueron formándose y fueron desarrollándose en función de las presiones del modelo económico prevaleciente en un determinado momento, lo que fue dando origen a instituciones que atendían a grupos específicos de población. En lugar de crear una sola institución sólida, fuerte, que tuviera la capacidad de satisfacer las necesidades de salud de la población, y en el momento tenemos un modelo que está conformado por una coordinación, porque en realidad es una coordinación entre instituciones públicas y conviviendo con el sector privado, que tiene diversidad de oferta de servicios, desde la medicina tradicional, los consultorios de colonias o de adscritos a las iglesias, en particular la Iglesia Católica, o grandes consorcios médicos que, por lo tanto, tienen oferta de servicios a alto costo. Y esa circunstancia da como consecuencia que en el momento actual no se tenga un sistema que sea, como su nombre lo dice, mejor el resultado y mayor el resultado que la simple suma de las instituciones, porque la verdad es de que no se logra satisfacer las necesidades de la población. Por otro lado, aunque tenga en su nombre Sistema Nacional, no se corresponde, puesto que no es tan todo lo nacional que quisiéramos nosotros, porque al final de cuentas todavía tenemos bastantes sectores de población, particularmente en zonas marginadas, muy alejadas, particularmente con prevalencia de población indígena, que no tienen acceso real a los servicios formales prestados por el sector público, menos a la seguridad social, y que está muy orientado a atender prácticamente la enfermedad y no a la salud en su contexto amplio. Y esto da como consecuencia que tengamos un modelo de Sistema Nacional de Salud que tiene grandes retos, grandes limitaciones también, que ha tenido situaciones muy complicadas para poderse desarrollar en los años recientes, y que ahora se pretende modificar a partir, por un lado, de la creación en lugar del Seguro Popular, del Instituto Nacional para el Bienestar, el INSABI, que se plantea va a otorgar servicios de salud gratuitos, incluyendo medicamentos y acceso a la atención de alta complejidad de manera gratuita. Entonces, tendremos que
observar qué pasa en los años próximos y ojalá que se pudiera llegar a algún buen puerto con esta circunstancia. Con esto quiero dejarles a ustedes en la mente eso y me gustaría que pudiéramos desarrollar una discusión coordinada de tal manera que podamos ir analizando el documento que quedó como tarea revisar, el del Sistema de Salud de México, y de esta manera podemos entender un poco más cómo es que ha tenido su desarrollo este sistema. Muy bien, ¿quién quiere empezar? Yo, Doc. Adelante. Pues desde la vez pasada que comenzamos a analizar y compartir todo lo que hemos vivido nosotros en los sistemas de salud, primero es importante, y nada más quisiera como aterrizar mi idea con que la mayor parte de todo tiene que ver con un contexto histórico, sobre todo comenzando a tomar en cuenta que el IMSS, una de las instituciones más importantes, pues aseguraba o se encargaba del cuidado de la salud de un cierto grupo de la población. Y justamente una de las cosas que creo el artículo comienza a puntualizar y nos ayuda a entender de una mejor manera es separar a las poblaciones en uno, los asalariados, los jubilados; dos, las personas que tienen trabajos autónomos, es decir, los que se dedican al trabajo informal. A su vez, en este grupo también entran las personas que no tienen un empleo. Y tres, las personas que tienen un poder adquisitivo. Creo adecuado comenzar con esto porque para entender cómo funciona nuestro sector salud, podemos dividirlo en esos tres grupos de poblaciones. ¿Y por qué? Nosotros, por ejemplo, a lo largo de la vida hemos tenido bastantes problemas, como platicábamos del IMSS, ¿no? De las citas, de cómo es la calidad de los servicios, pero todo tiene que ver con que este sistema fue creado en un contexto muy distinto al que tenemos ahora. Entonces, claro, creo que el artículo comienza analizando bien estos tres puntos de la población mexicana, ¿no? Y bueno, también hace un análisis de la transición epidemiológica y del envejecimiento de la población. También esto obedece a una de las cosas importantes, es que también, hablando de las pensiones, es también un problema crucial. Pero bueno, en este caso, creo que es importante puntualizar que el análisis de la población en esos tres grupos es importante para entender después el análisis que da el artículo. Claro, sí tienes toda la razón y fíjense cómo vamos a poder integrar en este momento algunos elementos que ya habíamos visto, entre ellos lo que es el fenómeno de la transición demográfica y la transición epidemiológica. Y que esto trae como consecuencia en el momento actual una transición de los servicios de salud también, porque al final de cuentas, con una población más envejecida, con una población con problemas económicos serios, con instituciones que no han crecido a la par, esto trae como consecuencia la incapacidad para poder atender y satisfacer las necesidades de esa población. Por otro lado, también el modelo de perfil epidemiológico que ha cambiado de ser un perfil básicamente proporcionado por las enfermedades transmisibles, ahora no ha ocurrido como en los países desarrollados, en donde se ha cambiado prácticamente de una manera total a la atención de las enfermedades no transmisibles, sino que nosotros tenemos un perfil en el cual están conviviendo las enfermedades transmisibles que no se han podido controlar, y por el otro lado tenemos el impacto que se tiene con las enfermedades no transmisibles, los accidentes, ¿verdad? Y los tumores. Entonces, el panorama pinta complejo en ese sentido, y más sobre la base de lo que estamos analizando de las características del sistema. Muy bien, Brian. ¿Alguien más? ¿Alguien más que opine? Sí, doctor. En cuanto a la introducción, en donde nos habla sobre el contexto y las condiciones de salud y ese cambio de proceso de urbanización y de cambio de las enfermedades transmisibles a las no transmisibles, y que también nos habla de, bueno, que puntualiza
que esa presencia de enfermedades transmisibles o esa convivencia ahora de transmisibles y no transmisibles se presenta más en ciertas comunidades de mayor marginación. Entonces creo que también eso es muy importante porque ese proceso de urbanización y ese proceso de atención, pues va a cambiar dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el país. Y creo que otro punto, y que a lo mejor y podría ser un motivo de por qué hay tanta demanda o ha aumentado la demanda en los hospitales, es pues por ese aumento de esperanza de vida, ¿no? Entonces también hay aparición de otras enfermedades crónico-degenerativas y también en parte del texto habla sobre, adelantándonos un poco, sobre el gasto de bolsillo que hay en los pacientes y se ve que en hogares en donde hay personas de la tercera edad, pues este gasto va a ser mayor. ¿Por qué? Porque pues, van a presentar enfermedades crónico-degenerativas que van a incitar o van a tener que recurrir a la búsqueda de ciertos hospitales para la atención de las enfermedades. Claro, sí, toda la razón en el comentario. Sí, desafortunadamente el planteamiento que haces es totalmente correcto. Recordemos que el modelo de atención que se fue conformando se fue creando con base en la situación real que se tenía en ese momento. Y una parte de los errores de las instituciones es que no modificaron ese patrón de atención en función de la nueva realidad. Un ejemplo que les puedo dar es el del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue creado inicialmente para solventar la carga que representaba el pago de seguros por riesgos de trabajo, y después pasó a recibir la demanda de atención de tipo curativo. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. Es hasta épocas más recientes en las que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido que modificar. Y esto digo que ha tenido que modificar porque se dieron cuenta de que el modelo no les permitía atender lo necesario. Y de hecho hay otra carga que también más o menos perfilaba, en el sentido de que el sistema pensionario también está viviendo situaciones muy complicadas. Nada más para darles una idea con cifras que conozco del ISSSTE. Cuando se creó el ISSSTE en 1960, digamos la proporción de cotización, la razón de cotización era de 3 trabajadores que estaban cotizando por uno que estaba, perdón, de 13 trabajadores que estaban cotizando por un trabajador pensionado. 13-1. En el momento actual, esa razón ya disminuyó a 3-1. Es decir, que hay 3 personas que están cotizando, que están trabajando, que están en la parte de la población trabajadora de este instituto, por cada uno que ya es jubilado o pensionado por riesgos de trabajo. Y entonces esto plantea una situación muy seria que igual la está viviendo el IMSS, que es el pago de seguros tanto de invalidez como de vida, y en el momento actual existe un gran problema en cuanto al fondo de pensiones, que no, la perspectiva que se tiene es que no se va a poder sostener ese ritmo mientras no se amplíe la base de cotización, es decir, que se vaya abriendo la puerta para contratar más personal que esté cotizando, y por supuesto que también ayude con esto a solventar las necesidades de la demanda de atención. Pero por el otro lado también, que con el hecho de que esté cotizando se pueda cambiar esa razón, esa relación entre
población cotizante y población que goza de los beneficios de la pensión o la jubilación. Y entonces eso plantea un problema muy serio. Tocas otro punto que también es la esperanza de vida, que eso forma parte del fenómeno de la transición demográfica y que ya lo analizamos. Y en eso tenemos población progresivamente mayor en términos de la proporción total de la población, que ya está transcurriendo en edades más avanzadas, pero que además vive con una carga de enfermedad más importante porque ha sido presa de las enfermedades crónico-degenerativas que están relacionadas con el estilo de vida y que en esas etapas de la vida van a requerir de mayor atención, de mayores necesidades de demanda de servicio y que el sistema no está habilitado como para poder solventar esa carga de necesidades con la situación actual que está viviendo. Entonces, es verdad esa parte y eso es uno de los retos más importantes que puede tener el sistema. ¿Quién más quiere participar? Yo, doctor. Yo, doctor. Carla. Sí. Odette, Bueno, Odette ahorita y que Carla. justamente está... Ay, Odette, adelante. Ok. Bueno, a mí la verdad me pareció muy interesante en el apartado que maneja lo de años de vida saludable perdidos. La verdad no sabía que, o sea, como tal existía ese indicador y bueno, bueno, en la lectura decía que ese indicador iba a tomar en cuenta como tal, pues las pérdidas en la salud y estas podrían ser producidas por muertes prematuras, ¿no? Y por también, Claro. por ejemplo, las pérdidas por incapacidad. A mí me llamó mucho la atención esta parte, ¿por qué? Porque realmente, como lo venía diciendo ya previamente en la lectura, o sea, si nos damos cuenta, pues generalmente la mayoría de los mexicanos van a tener diabetes, hipertensión y pues alguna enfermedad isquémica del corazón, ¿no? Y entonces, igual si aumentamos todos, pues nuestros malos hábitos y así, o sea, todo eso se va a ir reflejando a un aumento de los años de vida saludable, y los cuales pues van a ser perdidos y al final repercutir en, aparte de la calidad de vida, también en los sistemas de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no solamente, o sea, nos estamos yendo, como usted decía, a la parte curativa y siempre curar, o eso va a salir muchísimo más caro que prevenir. Entonces, pues al estar teniendo, por ejemplo, una población grande y esa población envejece, pero no sé, no tiene una buena calidad de vida y ya la mayoría o desgraciadamente, no sé, a los 40 años que se supone que todavía deberían de ser saludables, inclusive 50, 60, ya, ajá, estamos encontrando pacientes que, por ejemplo, no sé, desde los 36 años ya están dializados o ya están perdiendo miembros y al final, o sea, pues sí, a lo mejor entraron súper saludables y ya tienen seguro, pero todo eso va a representar una pérdida en cuanto, pues no solamente a la mejor económica, que sí también, sino también de personal, ¿no? Y pues nos van a, o sea, es que todo está como muy viciado, ¿no? Porque es un círculo vicioso que la verdad yo creo que es muy, muy difícil de romper. Sí, es uno de los retos también. Y qué bueno que tocas este indicador de los años de vida saludable. Y miren, para ejemplificarlo de una manera más cercana y poderlo entender, les plantearía la siguiente situación. Si tenemos una persona que vive 100 años y por el otro lado tenemos un niño de 1 año que fallece, ¿quién pierde más en años de vida? Pues el Potencial. niño, El el niño. niño. Podríamos considerar que está perdiendo 99 años. Y esto está muy ligado con el aspecto de mortalidad. Pero este indicador ya considera otros aspectos que también van a limitar la calidad de vida. Y en ese sentido se agrega para la construcción de ese indicador, como bien lo mencionabas, personas que ya perdieron alguna capacidad, que perdieron algún miembro de su cuerpo o que tienen limitaciones severas
en los diferentes órganos de los sentidos y al final de cuentas en la capacidad de producir, de crecer y de satisfacer sus necesidades. Y entonces este indicador considera no solamente los años de vida que se pierden con las muertes prematuras debidas a los problemas de salud que hemos analizado, sino que también considera otros aspectos que están relacionados con la pérdida de capacidades, con la pérdida de productividad, con la pérdida de capacidad para poder generar riqueza para el país, y eso es lo que se refiere con los años de vida saludable. Entonces, es un indicador que nos habla mucho de qué tanto como país estamos perdiendo de nuestra población por efecto de los problemas de salud. Y es una forma complementaria de poder entender la calidad de vida y el nivel de salud que pueda tener una población. Entonces, totalmente cierto lo que dices, Carlita. Odette, ahora sí. Ah, no, yo hablé primero. Ah, perdón, entonces Carla. Sí, doctor. Bueno, yo quería agregar sobre esta parte del texto en donde se menciona que existe como una, o sea, precisamente basándonos en lo que usted dijo de que el sistema de salud no es capaz como de cubrir todas las necesidades. Esto me recuerda mucho la parte del texto en donde se habla que en México existen 3 creo que 75 camas por cada 1,000 habitantes y lo que la OMS recomienda es que exista una cama. Entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta de que existen deficiencias y que entonces los servicios de salud no podrían ser capaces de cubrir al 100% lo que la población Claro, necesita, al claro. igual que con los tomógrafos o con las para resonancia magnética, igual estamos súper por debajo de lo recomendado. Entonces, bueno, al menos yo sí lo pude observar en algunos hospitales que el tomógrafo está descompuesto y entonces eso impide que se hagan muchos Todavía son pocos y están seguimientos. descompuestos. Exacto, y impide que se haga seguimiento o diagnóstico de ciertas patologías y pues se va retrasando más tanto el tratamiento como el diagnóstico y eso afecta más en la salud de los pacientes. Claro, sí. Y fíjate que eso que tocas es muy importante porque ahí nos estamos dando cuenta de que existen muchas formas de ir entendiendo las graves carencias que tiene nuestro sistema de salud. Y en donde vamos analizando algunos puntos específicos y nos damos cuenta de que sí, efectivamente, existen limitantes reales que han impedido que se otorgue un crecimiento de los servicios de salud que vaya acorde con el crecimiento poblacional y que se vaya cambiando el modelo de intervención que se esté desarrollando por parte de las instituciones en función de lo que está requiriendo la nueva conformación de la población en nuestro país. Y eso es un grave problema. Fíjense otro dato. Una forma de entender que sí está ocurriendo una grave deficiencia en los servicios es cuando se están posponiendo determinados servicios, concretamente citas para cirugía electiva, estudios de gabinete, particularmente los que son más costosos, citas para estudios de laboratorio o incluso citas para especialidad. Y con eso estamos viendo que entonces la capacidad instalada de las instituciones del sector salud son incapaces para responder a la demanda creciente de la población. Y fíjense, eso incluso en las instituciones que cuentan con mayor presupuesto, como puede ser Pemex o como en su momento lo era el Seguro Social, en donde ya se tienen graves restricciones en ese sentido. ¿Quién más quiere participar? Yo, doctor, Liliana. Adelante, Liliana. Sí, yo igual con lo que menciona mi compañera, quiero compartir una experiencia respecto a esta falta de infraestructura y equipo del sistema de salud en México, ya que también me llamaron la atención las cifras que se mencionan, porque es muy sorprendente que en México hay de 3 tomógrafos por cada 1,000,000 de habitantes, cuando en otros países hay hasta 20. Entonces, hace poco tengo un familiar muy cercano que estuvo en una explosión y lo trasladaron de inmediato a un hospital del sistema de salud y vaya, pues una explosión es algo que sucede todos los días.
Entonces mi familiar tenía hematemesis y ya habían pasado 2 horas y no lo había visto ningún médico y el tomógrafo precisamente estaba descompuesto. Entonces, pues nuestra decisión fue trasladarlo inmediatamente a una unidad privada debido a que se contaba con el recurso. Sí, inmediatamente le hicieron una tomografía en la unidad privada y tenía rotura esplénica. Entonces lo metieron inmediatamente a quirófano y pues se salvó, pero mencionaban los médicos que tal vez 2 horas más allá no hubiera sobrevivido. Entonces esa es, bueno, la triste realidad del sistema de salud, que no es capaz de atender esas urgencias, que evidentemente era una urgencia y entonces no también hay carencias en el sistema de consultas y en todo eso que ya hemos mencionado, sino también en la capacidad para atender cosas urgentes y que es evidente que requieren atención inmediata. Entonces, también me pongo a pensar que nosotros teníamos el recurso para solventar tal gasto, pero la realidad es que no sé las estadísticas, pero yo sospecho que menos del 5, si no es que hasta el 1% de la población puede solventar a ese gasto que es elevadísimo. Entonces, también es un punto importante del sistema de salud. Claro. Sí, toda la razón tienes. Fíjense nada más otro dato. Se tienen alrededor de 20, 30 años en que no se había inaugurado un solo hospital. Y apenas se inauguró el hospital de Tláhuac del Iste. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos da cuenta de que no se invirtió en términos de los servicios de salud y que progresivamente tampoco se invirtió en reparación, tampoco se invirtió en nuevos equipos, tampoco se invirtió en contratación de más personal. ¿Y esto en qué se va a reflejar? Simplemente en las plazas que se ofertan, en las vacantes existentes, en las plazas para especialidades médicas, en la capacidad de aceptar a residentes, ¿verdad? Y entonces también a nosotros nos va a repercutir en términos de ofertas de trabajo. Aunque tengamos la preparación necesaria, no podemos acceder a una plaza específica dentro del sistema de salud, porque están limitadas las contrataciones. Y eso es una tristeza, porque por un lado se tiene carencias importantes para la atención de la población está demandando porque tienen necesidades, pero no hay con qué ofertar los servicios, ¿verdad? Porque no se tiene crecimiento. Y déjenme decirles que también otro dato que es importante es que como consecuencia de los fenómenos naturales, hospitales que se tenían dentro de la infraestructura hospitalaria se han perdido. Concretamente, por ejemplo, el Hospital Gonzalo Castañeda del Iste, allá en Tlatelolco, se tuvo que cerrar porque estaba dañado. La clínica 25 del Seguro Social, en la salida hacia Puebla, también resultó dañada y no se han repuesto esas unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si de por sí tenemos una capacidad de oferta limitada, y en lugar de crecer estamos perdiendo unidades, pues la cosa pinta mal. ¿Alguien más? Yo, doctor. Sí, adelante. Bueno, complementando un poco con respecto a la experiencia de mi compañera Lili, pienso también que una forma en que las personas pueden encontrar más o menos una solución a este problema que representa no tener los recursos económicos para poder, no sé, solventar un gasto de emergencia como fue en su caso, es también recurren a los seguros de gastos médicos o simplemente a los seguros médicos. Y creo que cada vez más, o sea, además de que nuestra población está en transición y las demandas de salud también están cambiando, también el panorama médico, o en este caso el panorama de la seguridad médica está cambiando también, porque las personas están recurriendo más y más a estas compañías, ya que por ahora pues sí les ayudan como a solventar, a minorar o amortiguar los gastos que pueden representar estas emergencias médicas. Sin embargo, siento que estamos en un periodo de transición que se puede asemejar a aquel que se vivió en Estados Unidos, donde ahora nadie puede vivir sin un seguro médico. Y además, estos seguros médicos pueden incluso lucrar con las personas, de modo que se dan el lujo de
de filtrar a las personas más sanas que no van a representar un gasto tan Ah, grande para ellos, mientras que dejan a las personas eh, más afectadas o más enfermas. factores de riesgo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y tienes toda la razón, sí. Cuando nos metemos a comparar los modelos de sistemas de salud, ya has mencionado uno que es el de Estados Unidos, está el modelo inglés, el canadiense, el japonés o el de Cuba. Y entonces es en donde contrastamos esas realidades y vemos que nuestro Sistema Nacional de Salud eh, tiene múltiples retos que desafortunadamente no han sido atendidos durante décadas pasadas y que en este momento el reto es cómo enfrentar toda esa realidad. Porque, y aparte de eso, se nos viene la pandemia de COVID y entonces todo lo que se tuviera pensado, todo lo que se hubiera tenido planeado para hacer, se tuvo que orientar a la atención de los enfermos de COVID. Y entonces, con eso que vimos que tuvo como consecuencia, que todas las citas por enfermedad general, que todas las cirugías programadas se disminuyeron al mínimo, prácticamente inexistente, y prácticamente se dejó espacio solamente para otorgar los servicios de urgencias y de COVID, porque pues era urgente y prioritario atenderlo. Yo espero que una vez que se llegue a un nivel de control de este problema, pueda reorientarse y se pueda satisfacer mejor la demanda de la población en cuanto a la oferta de servicios. ¿Alguien más? Yo, doctor. Sí. Bueno, aquí ahorita de lo que menciona de que cuando fue la, bueno, cuando estaban más altos, por decirlo, los casos hospitalizados, yo, por decirte, tenía un amigo que, o sea, en ese momento no lo sabía, pero ya después se vio que tenía cáncer de piel, pero por decir en el IMSS, o sea, ni siquiera le dieron sus citas, o sea, tuvo que estar como buscando en mil lados de aquí para allá y pues retrasando Claro. más el diagnóstico. Entonces sí se me hizo así como pues algo muy feo porque, o sea, en primera dije, o sea, tal vez sí los hospitales están muy saturados, pero decían que, por decir, las consultas de especialidades, por decir que no están relacionadas como con COVID, como la dermatología, tampoco estaban dando citas ni nada, o sea, todo como se desapareció y pues la gente, pues, ¿qué más hace? O sea, si no tiene los recursos para irse a un hospital privado, en este caso, como mencioné, seguro, pues sí se quedaron así como muchos como a la deriva Claro, de lo que pudiera pasar. totalmente de acuerdo, sí. Y eso vino a agravar y a profundizar todavía los problemas que ya se vislumbraban anteriormente con nuestro sistema. ¿Alguien más? Yo, doctor. Adelante, Lisbeth. Sí, bueno, a mí la lectura me pareció bastante interesante y de cierta manera quedé, digamos, muy preocupada porque estaba checando la fecha en la que fue escrita y, bueno, en la que fue aceptada, fue en el año 2010 y resulta que ya ahorita, 11 años después, y en la parte que dice innovaciones, creo que incluso hay hasta un retroceso que ahorita tenemos, porque habla de como un bracito del que sería el seguro popular y que resulta que ahora ya no lo tenemos y que pues se supone ayudaba bastante. Y luego creo que también comenta en la lectura que hay retos y perspectivas que se esperan del sistema de salud, en el que México debe mejorar su atención, que debe ser más integral, eh, eh, los costos, pues como tener mayor organización y resulta que pues como que no hay mucho cambio. Entonces, a mí, yo me quedé con la preocupación porque pues esto va a ir empeorando y las cifras, como han estado comentando mis compañeros, pues van a ir elevándose, como hemos visto, pues más, cada vez vamos a ser mayor población por la transición demográfica, mayor población de adultos mayores.
y pues eso trae consigo pues mayor pacientes con comorbilidades, con afecciones que van a requerir de atención médica y pues cada vez se va a requerir más y creo que estamos todavía muy lentos en esa innovación y en ir cumpliendo los retos que se tenían. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, no solamente tenemos que lidiar con el rezago acumulado que ya se tenía, sino que ahora se ha profundizado a raíz de el impacto que ha tenido COVID en nuestro país. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo le vamos a hacer para revertir esta situación? ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Pues en Pues de general, ¿no? inicio, Está, si quieres hablar, Carla. Daniel, por no, favor. no, tú participa, yo ya pasé. Ok. Pues en general no está medio complicado el panorama, ¿no, doctor? Bueno, yo tengo ahí una experiencia igual en un hospital de alta especialidad donde a modo de broma un doctor nos decía, ¿no? Pues oigan, si se van a llevar algo del hospital, si se van a robar algo, pues no se lleven un electrocardiógrafo, ¿no? O cualquier equipo, ¿no? Nos decían, llévense una banca. Y nosotros, pero ¿por qué una banca, no? Y pues nos enseñaba los gastos que hacía el hospital y resulta que las empresas que surten, pues también a los hospitales como que se aprovechan, ¿no? Y Claro. resulta que una banca costaba, creo que 46,000 pesos, ¿no? Y tú te quedas así, pero pues, ¿cómo, no? ¿Cómo una banca va a costar 46,000 pesos? Entonces, pues yo creo que el panorama, ¿no? Está muy difícil, porque como que de todos lados se están, pues, aprovechando, ¿no? Y pues hay como dificultades desde todos los panoramas, entonces, no sé dónde Sí, estaría el punto de mejoramiento. sí, fíjate que tocas otro asunto que también es muy importante. Fíjense que a nosotros por los años que hemos vivido y ya dentro del sistema, nos ha tocado pasar por diferentes etapas. Fíjense que hubo un momento en que en los hospitales, y eso va a sonar como algo risible, pero en la realidad, en los hospitales tenían sábanas y había jabón, había papel sanitario, eh, accesible, cobertores, etcétera, bueno, hasta colchones. Y al paso del tiempo me tocó ver ya específicamente áreas de hospitalización que no tenían ni colchones, ni sábanas, ni cobijas. ¿Y qué creen que era lo que pasaba? Pues Que que se se las los roba. roban. Se los robaban, ya sea Los los venden, ¿no? pacientes Sí. o el mismo personal de salud. Y hablemos de otra cosa, por ejemplo, la toxina botulínica que se utiliza para diferentes tratamientos que no son estéticos. ¿Qué creen que pasaba con eso? Los médicos también se lo llevaban, ¿no? ¿Para dónde? Para su práctica privada. Y así por el estilo podríamos mencionar una serie de ejemplos en donde, como bien lo decía, ¿no? No solamente es el problema que ya tenemos, sino todo lo que se va agravando con ¿no? Yo diría con el esquema de valores que la población, sí, es cierto, pero también el personal de salud está practicando. Y entonces eso hace que en el momento actual ya sea necesario en muchas ocasiones pedirle a un paciente que va ingresando a una hospitalización, pues incluso que lleve pues prácticamente todos los utensilios, lo necesario para poder ofrecerle una cama de hospitalización. Y eso es algo inconcebible, ¿no? Algo que jamás pensé que sucediera. Les doy otro ejemplo. Me tocó supervisar en diferentes países y en una ocasión que me invitaron en Ecuador a conocer el área de pediatría, particularmente el área de hidratación oral, eh, pues yo esperaba encontrarme con un área, pues sí, sencilla, pero que en un determinado momento tuviera las características de ser un hospital.
cuando me dan la bienvenida en un área que para mí era como la sala de espera, me di cuenta que me estaban presentando justamente la sala de pediatría y que lo que tenían que hacer era que las mamás eran las que cargaban a su hijo y ahí estaban sosteniendo a su hijo pues, porque no había camas. Y eso fue pues por ahí de los años 80 y dije pues es que no puede ser esto. Pero después me toca ver en Chiapas, por ejemplo, que los familiares de los pacientes estaban pernoctando en la banqueta enfrente del hospital y dije, esto no puede ser. Y después ya me doy cuenta que lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México es que los familiares de los pacientes están pernoctando, ya no digamos en las salas de espera o en los corredores del hospital, sino en la calle propiamente. Y eso al final de cuentas, ¿qué representa? Pues representa una carencia brutal en cuanto a la oferta de servicios, pero también ya no solamente pensar en los pacientes, sino en los familiares de los pacientes. Imagínense personas que vienen desde lejos. Anteriormente había áreas especiales para que pudieran allí pernoctar. Lo conocí en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en otros hospitales. Había en los servicios de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, había espacios para, por ejemplo, en el centro de salud y en el Hospital de la Villa, porque se sabía que venían pacientes de diferentes partes del país, particularmente de las zonas colindantes del Estado de México, que son carentes de servicios de salud. Y entonces se disponían áreas que servían para que los pacientes, los familiares de los pacientes pudieran permanecer allí mientras esperaban a su familiar. Y eso ya no se tiene. Entonces, lo que nos ha tocado ver es una pauperización, o sea, un empobrecimiento de tanto de la cantidad como de la calidad, tanto de los servicios específicos de salud, ya sea de hospitalización, servicios de cirugía, de tococirugía, pero también de todos los aspectos de los servicios auxiliares que requieren para una adecuada calidad de la atención. Y eso es algo muy, muy duro de relatar. Sin embargo, es una realidad con la que estamos conviviendo y que, como bien lo decían, el documento data de 2000, porque son cifras de 2008, si se dieron cuenta. Aceptado para publicación en 2010, pero son cifras de 2008 y se veía mal la cosa. Ahora imagínense cómo estará en estos momentos. Que de 2008 para acá, todo lo que ha pasado y cómo todavía se profundizaron esas deficiencias en los servicios de salud. Entonces, pues tenemos un reto bien importante. Y digo tenemos porque no es un asunto nada más de las instituciones o del gobierno, sino que también de nosotros como personal de salud y de la misma población. El hecho de que tengamos que buscar la mejor forma de tener mejores servicios de salud. Y no solamente que esto sea en función de lo que puedes sacar de la bolsa, ¿no? De lo que puedas pagar. Entonces, es una realidad muy compleja. ¿Alguien más que quisiera comentar? Sí, yo, doctor. Bueno, yo quería comentar ahorita con lo que está diciendo que no solo es problema de las instituciones o del gobierno, que a lo mejor no ha dado mantenimiento pues a todas las, pues al país con respecto al crecimiento de la población, sino que también pues nos corresponde a nosotros como médicos, porque por ejemplo, yo recuerdo que en el hospital, bueno, en el Rubén Leñero, bueno, en todos los hospitales es muy común que los doctores nos dejen a nosotros como semestrosos o incluso a los internos, pues llenar las hojas, ¿no? De registro. Entonces, yo me acuerdo que daban pláticas acerca de esas hojas, la importancia de esas hojas, porque de esa manera pueden como certificar o pueden reportar lo que se está utilizando. Entonces, si estas hojas no se llenan de la manera correcta, pues la institución no tiene como estas pruebas o este aval para decir necesito estos medicamentos, necesito tantas gasas, necesito suturas, necesito esto, porque pues tampoco en los hospitales nosotros como médicos lo estamos reportando.
Entonces, tal vez también, esto es muy, bueno, es muy importante también la capacitación de nosotros como médicos y nosotros, pues, tener pues sí, saber la importancia de este tipo de asuntos como más eh, legales, por así decirlo, y tampoco echarle toda la culpa al gobierno que no está invirtiendo, pues que también, obviamente, también es eso, pero pues no solamente se refiere a eso, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón, Aida. Y fíjate que tocas un punto que es muy trascendente, que es tanto la calidad del personal de salud que tenemos. Fíjense que hay un detalle. Si vieron los indicadores de médicos por 1,000 habitantes y de enfermeras por 1,000 habitantes. Pero algo que no lo dice allí y que también lo debemos de pensar es la edad que tienen esos servidores públicos. Si ustedes se percatan, y ese es un problema que estamos viendo en los aspectos relacionados con invalidez y con pensiones, son personal ya de mayor edad que ya tiene limitantes físicas y que en un determinado momento no tiene a veces ya la capacidad física para poder solventar las actividades que tiene que realizar. Pero también no se quiere jubilar por una razón muy sencilla, porque sabe que las pensiones que va a recibir después de jubilarse no van a ser suficientes para poder mantener ni siquiera un estándar de vida mínimo igual al que tenía. Entonces, allí tenemos otro problema. Otro problema también es la capacitación del personal. Y en ese sentido, podemos hablar de dos aspectos en términos generales. Uno, la cantidad de capacitación y otro, la calidad de capacitación. Se puede alegar que tenemos muchos eventos de capacitación, pero cuando hablamos de calidad de la capacitación, allí entramos en un terreno muy complicado que no solamente amerita analizar qué es lo que se está enseñando, sino también qué es lo que se está practicando y que se está enseñando mediante el ejemplo, que desafortunadamente el ejemplo que nos toca vivir en las unidades de salud a veces es de lo peor. Y nosotros, si somos muy conscientes, nos hacemos el compromiso de no ser iguales a esas personas que estamos viendo ya en los servicios formales de salud, actuar con deshonestidad, con falta de tacto, con falta de capacidad incluso técnica, y hacernos el compromiso de nosotros no ser iguales. Y por el otro lado, también de buscar en nosotros mismos el reforzar nuestra capacidad, adquiriendo nuevas habilidades, nuevas destrezas y diseñando nuestro futuro como servidores de los servicios de salud y que haga la diferencia en relación a lo que estamos observando en el momento actual. Entonces, esa es una parte muy importante. Un aspecto, el que señalas en términos y se llama control. Control es una etapa del proceso administrativo en donde tenemos tres elementos: información, supervisión y evaluación. Información se refiere a que se esté reportando, por ejemplo, lo que mencionas, lo que estamos utilizando para que sea la base para poder solicitar la reposición del recurso. Supervisión, el hecho de ver que se esté haciendo lo que se tenía programado, lo que se tenía planeado realizar. Y evaluación, qué tanto se logró de lo que se quería hacer. Y en ese sentido tenemos grandes carencias también en esa parte, en los servicios de salud. Entonces, pues, ¿qué se puede replantear? ¿Qué se puede corregir si la información es insuficiente, si la supervisión también es deficiente y la evaluación casi inexistente? Y entonces ahí tenemos un serio problema que nos impide, como tú misma lo decías, Aida, el poder crecer, el poder sustentar adecuadamente la corrección o el abasto de los insumos necesarios para hacer la prestación de los servicios. ¿Qué otra cosa querían ustedes comentar?
Yo, doctor, iba a agregar que, pues, si también decimos que el sistema de salud se ve sobrepasado porque ahora lo que más se atiende son las enfermedades crónico-degenerativas, entonces también debemos empezar promoviendo aún más pues la cultura de prevención. O sea, sé que es difícil porque Claro. sé que existen muchos programas de promoción de la salud, pero creo que tenemos que hacer mucho énfasis en ello porque pues es lo que realmente consume mucho del dinero. En otro artículo que creo que nos dejó, también decía que al menos, eh, bueno, de los pacientes con diabetes eran también de los que más gastos generaban al sistema de salud por la hospitalización Claro. y igual pues los medicamentos que toman. Entonces, creo que también por ahí va esta forma de cambiar o de hacer mejor el sistema. Claro, y tienes toda la razón. Entonces, el planteamiento es cambiar a un modelo preventivo más que curativo. Y desafortunadamente las instituciones crecieron en un modelo eminentemente curativo y además medicalizado, es decir, basado en intervenciones del médico, sin pensar en los otros participantes de los equipos de salud y sin orientar los esfuerzos con un espíritu de tipo preventivo antes de que ocurra el daño, es decir, hacer prevención primaria. Y entonces cambiar eso es bastante complicado porque además tenemos una situación, ya tenemos en este momento un grupo de personas que ya tienen afectaciones e incluso secuelas de esas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces estamos entrampados porque no podemos dejar el aspecto curativo, porque al final de cuentas tenemos que atender a los pacientes que están en hemodiálisis, a los que requieren prótesis, a los que requieren, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, queremos cambiar hacia un modelo de tipo preventivo. Entonces, ¿qué hacemos? Y ese es uno de los problemas que se tiene en estos momentos en los servicios de salud. ¿Qué otra cosa quieren comentar? Yo, doctor. Adelante. Bueno, yo siento que esta es una problemática bien compleja. Igual como decía mi compañera Pimienta, siento que es un círculo vicioso. Por ejemplo, hablando de la población, ¿no? Antes había, bueno, los datos que nos dicen es que había 106.6 millones y para ahorita pues ya somos más, ¿no? Ya somos 126, me parece. Entonces, pues ya es muchísima gente que necesita estos servicios de salud y no nos damos abasto, ¿no? Y entonces yo sí creo que es un círculo vicioso que viene como en pirámide, como la repartición de estos servicios no se da correctamente, ¿no? Los insumos pues este dinero que se debería de dar de las partes más altas del país, pues no se da. Entonces, ¿qué sucede? Los pocos servicios que hay en todas estas instituciones, pues los médicos los tienen que enfrentar y con esos pocos servicios tienen que hacer magia. Y entonces también los médicos se cansan, ¿no? O todo el sector salud se cansa, se da cuenta que ponen mucho esfuerzo de su parte para lograr poco con lo poco que tienen. Y entonces es como lo vicioso, esa desmotivación puede llevarla como a su actuar y también dicen, pues, ¿para qué me esfuerzo tanto si no veo todos estos resultados, ¿no? Y entonces se hace un círculo vicioso en el cual, pues, a los, no sé, como a nosotros, ¿no? Como decía mi compañera, pues a los semestrosos nos dan esas tareas y suceden estas cuestiones, ¿no? Pero sí siento que es como en mayor parte ese círculo vicioso en el cual desde arriba no se provee lo que debería de ser. Y sin en cambio hay mucha gastadera de dinero en cosas que no debería de ser, como por ejemplo lo que ahorita vemos, que es para los partidos políticos y sus campañas. O sea, ese dinero se va a la basura. ¿Y para qué? Nada más para que después ya no se vea reflejada, ¿no?, en la sociedad adecuadamente. Y otro punto que también se me decía interesante. Bueno, en cuanto a esas estrategias que tendríamos que tener, pues siento que es también muy difícil porque necesitaríamos educar a una población y esa parte de la educación también tendría que ser muy, muy masiva para que la población se comprometa en la cultura de la prevención.
Y también para educar a la población necesitaríamos más hospitales y para eso también sería bueno descentralizar. Y para descentralizar, pues tendríamos que dar como educación de calidad para que existiera médicos en provincias y que fueran buenos médicos y que tuvieran todos los recursos para atender a los pacientes. Entonces, se me hace tan complejo que algo así suceda que pues sí, lo veo muy difícil. Ok, muy bien. Bueno, pues hemos ido perfilando toda una serie de circunstancias, situaciones y problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, pero fíjense la reflexión final que quiero hacer. ¿En dónde creen que vamos a trabajar? Sí, pues todos vamos a terminar tarde o temprano en cualquier clase de hospital privado, público. Sí, o consultorio de cualquier tipo. En pocas palabras, vamos a terminar como profesionistas de la salud, en el mejor de los casos vamos a terminar en esos servicios de salud. Y una parte que sí quiero dejarles en la mente es de que el cambio tiene que venir de nosotros mismos y nosotros tenemos que cambiar y tenemos que propiciar que las cosas sean mejores, sea el lugar que sea que nos toque estar. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier sitio en el cual yo tenga que prestar mis servicios, yo tengo que ser el que lo va a hacer un mejor lugar por mi participación. Y eso es algo que tenemos que pensar siempre y en todos los ámbitos en los que nos toca desempeñar nuestra actividad profesional. Pero también surge la pregunta, bueno, ¿y cómo se estará organizando todo esto? Que pues parece ser un caos que hasta este momento hemos descrito con base en la lectura. Pues entonces tendríamos que ver en la siguiente clase dos documentos que van a ser muy importantes. Uno es el Plan Nacional de Desarrollo, verlo un poco más a detalle, y a partir de ese Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Salud. Entonces vamos a ver de qué manera encontramos respuestas posibles a toda esta problemática que hemos estado mencionando y que plantea una aparente sin salida para la situación en especial de los servicios de salud. Entonces, en la próxima clase les voy a pedir que revisen un poco más a detalle el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial lo veremos posteriormente. Entonces, el día de mañana sí les pediría que revisaran un poco más a detalle lo que es el planteamiento que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Y les quiero plantear una forma de hacerlo. Miren, el documento es bastante amplio, tiene puntos diferentes, pero para que podamos establecer un principio de orden, les voy a pedir lo siguiente, que la forma de revisarlo sea una o dos hojas de lo que conforma ese documento. ¿Y cuál va a ser la forma de organizarlo? Va a ser de la siguiente manera. Ustedes tienen la lista de integrantes de cada grupo. Entonces, les voy a pedir que revisen la página que corresponda al número de lista que tienen ustedes en esa lista de los grupos. Por supuesto, el grupo 1 pues va a ser el del 1 al 28 y en el grupo 2, en el grupo 8 va a ser el doble, ¿verdad? El doble de ese número. Entonces, para que ustedes puedan revisar al menos una parte del documento. Obviamente, si pueden hacer una lectura rápida de todo el documento, va a ser excelente porque van a tener un contexto, pero en particular yo quisiera que me hablaran específicamente de páginas específicas de ese documento. ¿Sí se entendió la forma como lo vamos a hacer? Sí, doctor. Sí, doctor. Para que entonces exista esa posibilidad de que revisemos así cosas muy concretas del documento y no hablar así en términos generales. ¿De acuerdo? Doctor.
Para mañana, Plan Nacional de Desarrollo. Ok. Y para la semana que entra el martes, veríamos el programa sectorial de salud, de la misma manera. Correcto, doctor, gracias. Muy bien. Pues entonces nos vemos el día de mañana. Muy bien, doctor. Sí, doctor, hasta mañana. Gracias, Sí, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.